Hola, estimado estudiante de sexto de secundaria. Un placer estar de nuevo junto a ti en esta clase de física. Soy Sonia García. Espero te encuentres muy bien junto a tu familia. Te sugiero seguir las instrucciones sobre el uso de mascarilla y distanciamiento social y así preservar la salud aprendiendo desde casa. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema de la termodinámica, calor y temperatura. Y para esto debemos lograr reconocer la diferencia entre calor y temperatura, resolver problemas de conversión de escala de temperaturas. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla . Recuerda que en la clase anterior trabajamos los fenómenos de la luz y sus aplicaciones y asignamos un trabajo para practicar en casa. Debías relacionar dos columnas sobre los colores de algunos objetos con el fenómeno que lo produce. Pues bien, ahora vamos a socializar lo que has realizado. Anímate, tienes tiempo aún. Escucha atentamente las respuestas y corrige tu asignación. Si tus respuestas fueron para la número 1, B, para la número 2, D, para la número 3, C, para la 4, A y para la 5, E, excelente trabajo. Te felicito. Ahora, para iniciar nuestro tema de hoy acerca de la termodinámica, calor y temperatura, escucha atentamente la situación y analiza las preguntas. Si pones en contacto dos cuerpos con diferentes temperaturas, ¿cuál gana calor? ¿El más frío o el más caliente? Veamos el video siguiente para confirmar nuestra respuesta. Hemos observado que al poner en contacto dos cuerpos que están a diferente temperatura, el más frío se calienta y el más caliente se enfría. Esto ocurre porque las moléculas del cuerpo caliente, con más energía cinética, chocan con las del cuerpo frío y en el choque se produce una transferencia de energía. Por lo tanto, el cuerpo caliente pasa a tener menos energía interna y el cuerpo frío la aumenta. A la energía transferida entre dos cuerpos debido a la diferencia de temperaturas la llamamos calor, energía calorífica o energía térmica. En el video observamos que el calor fluye de los cuerpos calientes a los más fríos hasta lograr un equilibrio térmico entre ambos cuerpos. Pero, ¿cómo fluye ese calor? El calor siempre se transfiere de sistemas de mayor a menor temperatura. Entonces, ¿qué es la transferencia de calor? Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transmisión de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. El proceso de la transferencia de calor es indetenible porque no se le puede frenar, aunque se puede desacelerar, empleando barreras y aislantes. Pero siempre que exista una diferencia de calor en el universo, el calor tenderá a transferirse a través de los medios disponibles. Dependiendo de ellos, dicha transferencia podrá darse de tres formas: por conducción, por convección y por radiación. Veamos cada uno de estos conceptos importantes. Transferencia de calor por conducción. Se llama conducción a la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro, sin transferir materia entre los cuerpos. Ocurre en todos los estados de agregación: sólido, líquido o gaseoso. Un ejemplo sencillo se ve en una estufa eléctrica o a gas. La hornilla se calienta por efecto de las resistencias eléctricas
o por combustión del gas. Y ese calor es transferido por conducción a la sartén que depositamos sobre ella. Y a su vez, la sartén hará lo mismo con los alimentos que cocinamos. También ocurre cuando, por accidente, tocamos la sartén caliente con la mano, el calor se transferirá a nuestra piel por contacto, causándonos una quemadura. Transferencia de calor por convección. Si se mezclan dos líquidos, el de mayor temperatura le transfiere calor al otro. La convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos en que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, sea gaseoso o líquido. Como observamos en la imagen, dicha transferencia se da en los términos planteados por la ley del enfriamiento de Newton, que establece que un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Un ejemplo de ello ocurre cuando calentamos agua en un recipiente. El calor transferido por conducción del recipiente al líquido calentará las porciones que estén en contacto directo con él, que ascenderán y forzarán a porciones frías del líquido a ocupar su lugar, calentándose así uniformemente el agua. Transferencia de calor por radiación. Este tipo de transferencia de calor por radiación es también el único que puede darse en ausencia de contacto y, por ende, también de un medio físico, o sea, en el vacío. Esto se debe a que su origen está en el movimiento térmico de las partículas cargadas de la materia, que desencadena la emisión de partículas electromagnéticas, es decir, de radiación térmica, siendo su intensidad dependiente de su temperatura y la longitud de onda de la radiación considerada. Generalmente los cuerpos en esta situación emiten radiación ultravioleta, pero a partir de ciertas temperaturas pueden emitir radiación en el espectro visible, o sea, luz. Nuestro mejor ejemplo de radiación térmica es el Sol. A pesar de hallarse a 149.6 millones de kilómetros de nuestro planeta, la temperatura del Sol es tan alta que irradia hacia el espacio enormes cantidades de luz y de calor, que alcanzan la superficie terrestre y la mantienen caliente e iluminada, con longitudes de onda que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pasando obviamente por todo el espectro visible que ya conocemos. Ahora veamos el siguiente video acerca de las transferencias de calor. Se le llama transferencia de calor al proceso por el cual se intercambia esa energía que por supuesto se va a encontrar en forma de calor entre distintos cuerpos. Y para que esto suceda, siempre tiene que haber un cuerpo más caliente y otro cuerpo más frío. Y al juntarse, van a alcanzar algo que se llama equilibrio térmico, pero lo vamos a ver más adelante en las leyes de la termodinámica. Pero ahora lo que quiero contarte es que la transferencia de calor se puede llevar a través de la convección, de la conducción y de la radiación. La convección se presenta en los fluidos y es donde las partículas de aire caliente empujan a las partículas de aire frío, formando así giros. Un ejemplo de ello son los remolinos. La conducción es la transferencia de calor a través de un cuerpo sólido, y esto se da debido a la agitación de las moléculas. El calor se conduce de la fuente de calor hacia la parte más fría de un cuerpo sólido, como cuando dejas la cuchara en algo caliente y después quieres agarrar esa cuchara, seguro te vas a llevar una tremenda quemada. Y por último tenemos a la radiación, y la radiación es la transferencia de calor a través de las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el Sol transmite calor a través de las ondas electromagnéticas, que transportan pequeños paquetes de energía llamados fotones.
Y conociendo estos términos, poco a poco nos vamos adentrando al mundo de la termodinámica. ¿Qué te pareció el video? Interesante, ¿verdad? Pues bien, hemos visto las transferencias de calor, pero te estarás preguntando, ¿qué es el calor? El calor es la transferencia de energía en la frontera de dos cuerpos debido a la diferencia de temperatura. También se define como una cantidad física escalar, generalmente indicado con la letra Q mayúscula, cuya unidad de medida en el sistema internacional es el joule, al igual que la energía. Otras unidades de calor son el BTU o British Thermal Unit, que en español es unidad térmica británica, caloría, kilocalorías, kilowatt por hora, etc. Comúnmente se confunden los términos calor y temperatura. Ahora vamos a explicar qué es la temperatura. La temperatura de un cuerpo es una cantidad física escalar que está relacionada con la energía microscópica de dicho cuerpo. La temperatura tiene su origen en la percepción sensorial del medio ambiente que nos rodea, ya que al tocar o con acercarnos a un objeto podemos establecer una de dos condiciones, diciendo que está frío o que está caliente. También se define como una magnitud escalar que mide la cantidad de energía térmica que tiene un cuerpo. Ahora bien, hemos venido hablando de calor, temperatura, transferencia de calor, entre otros términos. ¿Cuál es la ciencia que estudia estos fenómenos? La termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia la relación entre el calor, la fuerza aplicada, también conocida como trabajo, y la transferencia de energía. La palabra termodinámica proviene de las raíces griegas termo, que significa calor, y dinámicos, que a su vez deriva del dynamis, que quiere decir fuerza o potencia. Los procesos termodinámicos están determinados por tres leyes básicas. La primera ley, que permite comprender cómo se conserva la energía. La segunda ley es usada para conocer las condiciones necesarias para que la transferencia de la energía ocurra. La tercera ley sirve para conocer el comportamiento de los sistemas en equilibrio. Ya visto el concepto de temperatura, profundizaremos en otros aspectos de esta variable. ¿Cómo medimos la temperatura? La temperatura no podemos medirla directamente. Para medirla hacemos uso de diversas magnitudes que varían con ella, como por ejemplo la altura de una columna de mercurio, la resistencia eléctrica o el volumen y la presión de un gas. A estas magnitudes se les denomina magnitudes termométricas. Para medir la temperatura usamos los termómetros. Un termómetro es un dispositivo que nos permite conectar alguna magnitud termométrica con la temperatura. Tipos de termómetros. Existen distintos tipos de termómetros según la magnitud física que se mide y que cambia al variar la temperatura. En la siguiente lista tienes algunos de los principales. Basados en dilatación, basados en radiación térmica, entre otros. Un termómetro de uso común es el de mercurio, como vemos en la imagen, el cual es un tubo hueco en cuyo interior se coloca mercurio. El líquido experimenta cambios en su volumen, proporcionales a los cambios de temperatura. Para medir temperaturas usamos escalas de temperatura. La temperatura se mide indirectamente a través de las magnitudes termométricas. Como vamos a ver, usaremos los valores de estas magnitudes en ciertos estados fijos para calibrar los termómetros, estableciendo así una escala. Ejemplos de estos estados fijos son la congelación o la ebullición del agua. Existen tres grandes escalas para medir la temperatura: Celsius,
Fahrenheit y Kelvin. Veamos el proceso en cada escala concreta. Escala centígrada o Celsius. Esta escala de temperatura debe su nombre a Anders Celsius, físico y astrónomo sueco nacido en 1701. Se asigna el valor 0 del termómetro al punto normal de congelación del agua y se asigna el valor 100 del termómetro al punto normal de ebullición del agua. Dicho intervalo se divide en 100 partes iguales. Cada una de ellas se denomina grados Celsius. Escala Fahrenheit. Esta escala de temperatura lleva el nombre de Gabriel Fahrenheit, físico alemán nacido en 1686. Se asigna el valor 32 del termómetro al punto normal de congelación del agua. Se asigna el valor 212 del termómetro al punto normal de ebullición del agua. Dicho intervalo se divide en 180 partes iguales. Cada una de ellas se denomina grado Fahrenheit. Escala Kelvin o absoluta. Es la escala usada en el Sistema Internacional de Unidades. Para definir la escala absoluta, vamos a definir primeramente el cero absoluto de temperatura y el punto triple del agua. Cero absoluto de temperatura es el estado de mínima temperatura que puede tener un cuerpo. En él, el movimiento de los átomos y moléculas que componen el cuerpo sería nulo. Es una temperatura teórica que no puede alcanzarse en la práctica. Esta escala fue creada por William Thomson, o mejor llamado Lord Kelvin, físico y matemático británico, nacido en 1824. La base que usó Kelvin fue la escala Celsius, pero estableció el punto cero de su nueva escala en menos 273.15 grados Celsius, a lo que se le llama cero absoluto. Se asigna el valor cero del termómetro a la temperatura más baja que puede existir, el cero absoluto, y se le asigna el valor 273.16 al punto triple del agua. Se hace coincidir el tamaño de los grados Kelvin con los grados Celsius. El Kelvin es la unidad de temperatura usada en el Sistema Internacional de Unidades. Dado que asignamos el 0 grados Kelvin al cero absoluto, en la escala Kelvin no existen temperaturas negativas. Dado que el tamaño de los grados es el mismo en escala Kelvin y Celsius, un incremento de temperatura en grados Kelvin coincide con el incremento de grados centígrados o Celsius. ¿Cómo realizamos la conversión de escalas de temperatura? Teniendo en cuenta que TC, TF y T mayúscula es la temperatura expresada en grados centígrados, Fahrenheit y Kelvin respectivamente. Usaremos las siguientes expresiones para convertir entre escalas. Conversión de Celsius a Fahrenheit. Temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 por temperatura Celsius más 32. La fórmula de conversión entre Fahrenheit a Celsius es temperatura Celsius igual a Fahrenheit menos 32 por 5/9. Conversión entre Celsius y Kelvin. Temperatura Kelvin es igual a temperatura Celsius más 273.15. Para convertir de Fahrenheit a Kelvin, temperatura absoluta o Kelvin es igual a Fahrenheit menos 32 por 5/9 más 273. Para convertir entre Kelvin y Celsius, tenemos que temperatura Celsius es igual a grados Kelvin o temperatura absoluta menos 273.15. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Convertir menos 20 grados Celsius a Fahrenheit. Solución. Despejando de la relación entre las temperaturas y sustituyendo, se obtiene
que la temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 por 20 grados Celsius más 32, lo que nos da un resultado de menos 4 grados Fahrenheit. Ejemplo 2. Si observamos un incremento de temperatura en un termómetro de 24 grados Fahrenheit, ¿a cuántos grados Kelvin corresponde dicho incremento? ¿Y a cuántos grados centígrados? Para convertir entre grados Fahrenheit y Kelvin usamos la expresión siguiente. Temperatura Kelvin es igual a grados Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5/9 y sumado con 273. Eso es igual a 24, que son los grados Fahrenheit, menos 32, multiplicado por 5, lo dividimos entre 9 y le sumamos 273. Eso es igual a menos 8 por 5 dividido entre 9. Si le sumamos 273, eso será igual a menos 40 entre 9 más 273, nos da un resultado de 268.56 grados Kelvin. Ahora convertimos los grados Kelvin que obtuvimos al cambiar los Fahrenheit a Kelvin y los convertimos a Celsius, que es la parte 2 del ejemplo. Entonces, con la fórmula TC, que es igual a grados Kelvin o temperatura absoluta menos 273, nos da que eso es igual a 268.56 grados Kelvin menos 273, lo que nos da un resultado de menos 4.44 grados Celsius. Bien fácil, ¿es verdad? Ahora practiquemos en casa. Convierte las siguientes temperaturas.